Hola a todos, vamos a empezar a ver los circuitos secuenciales, más que nada los flip-flop, ¿sí? Vamos a arrancar primero viendo la diferencia entre lo que es un circuito secuencial y uno combinacional. Los circuitos combinacionales son todos los que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Como codificadores, multiplexores, decodificadores y demás. ¿Sí? Sabemos que estos circuitos tienen una salida y algunas entradas, donde su salida depende del valor de sus entradas y únicamente de eso, ¿no? Si yo conozco el valor de sus entradas y conozco cuál es el circuito, puedo saber cuál va a ser el valor lógico de su salida. En los circuitos secuenciales, ¿sí? Donde suele haber realimentación, no depende solamente del valor de sus entradas, sino que también depende del valor anterior de sus entradas, ¿sí? Esto parece algo un poco raro, pero van a ver cuál es su justificativo. ¿Sí? Los principales circuitos son los flip-flop, ¿sí? Tenemos varios tipos de flip-flop. Flip-flop significa biestable, es decir, un circuito que tiene varios estados estables. Vamos a arrancar un poco de historia, ¿no? Sabiendo de dónde salió, o sea, vamos a tratar de interpretar cómo surge esto. Sí, vamos a suponer un objetivo principal, que es reemplazar un botón para el encendido y apagado de un motor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Lo que quiero es que eso pueda prender el motor de manera digital. Para eso me voy a ir a un circuito de Proteus. ¿Sí? Acá tendríamos, lo voy a simular, tendríamos lo que es el botón, ¿sí? La alimentación, en este caso un 1 lógico, y esto simbolizaría el motor, ¿no? Obviamente si yo aprieto, ¿sí? El motor se prende, pero si yo suelto, el botón se apaga, ¿sí? Que en este caso no me muestra nada, pero sería un 0. Para esto, para que se quede prendido, ¿sí? Se optó por un nuevo circuito, ¿sí? Acá están dando, ¿sí? Pero en este caso Proteus me marca que es 0 porque no puede saber cuál es la salida, ¿sí? Por eso al no saber la salida no me lo puede determinar, pero suponiendo que esto arranca en 0 la salida, ¿no? 0 más 0 es 0. Entonces yo lo tendría primeramente apagado. Cuando aprieto un botón lógico para prender el motor, vemos que se prende, ¿sí? Cuando suelto el botón, ¿sí? Se mantiene prendido, ¿sí? O sea, logré en parte lo que conseguí. El problema de este es que si yo lo quiero apagar, no lo puedo apagar. El motor se me va a quedar prendido eternamente, ¿sí? Entonces se logró o se optó por hacerle una mejora a este circuito, ¿sí? En este caso voy a prender el motor, ¿sí? Ven que suelto y se queda prendido. Y acá tengo el botón donde lo apago y lo apagué, ¿sí? Pero el problema es que si suelto el botón se me vuelve a prender, ¿sí? O sea, lo apago, pero suelto se me vuelve a prender, ¿sí? O sea, volví otra vez a un problema similar que tenía al principio. Entonces se terminó de optar por otro circuito parecido, solo con compuertas NOR, ¿sí? Y se solucionó el problema que teníamos anteriormente. Fíjense que yo acá prendí el motor, ¿sí? Cuando lo solté quedó prendido. Recuerden que esto simbolizaría un motor en nuestro ejemplo. Si lo quiero apagar, lo apago acá. Y si suelto, ¿sí? Ya me queda el motor apagado. ¿Sí? Vemos cómo funciona de vuelta, lo prendo y lo apago, ¿sí? Y hasta ahí quedaría nuestro circuito armado. Después de esto se optó por hacerle una mejora, ¿sí? Y de acá salió lo que es el flip-flop. En este caso es el flip-flop asincrónico. RS se llama por el nombre de sus patas, ¿sí? Tengo una pata R y una pata S. La R viene de reset, ¿sí? Reset quiere decir poner en cero o apagar, ¿sí? Cuando nosotros reseteamos un dispositivo, lo estaríamos apagando. Y set quiere decir prender, ¿sí? Vamos a ponerle play y vamos a ver cómo funciona esto. Van a ver que funciona de la misma manera. Si pongo set
se me prende mi salida Q1 y la otra salida que es no Q o Q2 o Q negado sería la negación de esta, ¿sí? O sea, si esta es 1, esta es 0, si esta es 1, esta es 0, ¿sí? Pero nunca son iguales. Bueno, ahí sería como prender el motor, ¿sí? Ven que lo solté y acá sería como apagar el motor, ¿sí? De esta tabla viene, de este circuito, perdón, viene esta tabla donde yo tengo representado la entrada S, la entrada R y la salida Q, ¿sí? Y vemos que acá, por ejemplo, en la combinación 1-0, ¿sí? Donde S es 1 y R es 0, se me va a prender la salida, si esto es lo que vimos recién, o sea, el motor. Si tengo R1 y S0, se me debería apagar el motor. Y tengo un estado 0-0, ¿sí? Donde no habría cambios, ¿sí? O sea, si yo quiero saber el estado futuro de Q cuando tengo la entrada S y R igual a 0, me va a decir que va a mantener el estado que ya tenía antes, ¿sí? Y vamos a tener un estado prohibido que es el estado 1-1, y esto es prohibido porque obviamente si yo quiero prender y apagar el motor, o sea, aprieto el botón de prender y aprieto el botón de apagarlo, ¿sí? O sea, digamos que sería una confusión, por eso se lo toma como prohibido. ¿Sí? Ahora quiero que miren y presten atención a una cosa de por qué se lo llama o por qué estos circuitos secuenciales, ¿sí? Depende, digamos, su salida depende no solamente del valor de sus entradas, sino también del valor anterior. Fíjense, voy a prenderlo, ¿sí? ¿Sí? Vamos mejor a apagarlo. Ahí. Acá tengo un valor 0,0, ¿no? El valor de sus entradas es 0 y su salida es 0. Bien, ahora prendí el motor, ¿sí? Y vuelvo a como estaba, ¿sí? Ahora, de vuelta sus entradas, ¿sí? Valen 0,0, ¿sí? Pero su salida ahora Q, ¿sí? Esto en un circuito combinacional es totalmente imposible. Si yo tengo una combinación, voy a tener a la salida solamente un valor. No puedo tener a veces uno o a veces otro. En los secuenciales pasa esto. ¿Y por qué? Porque dijimos que no solamente depende del valor que tiene en este momento, sino el valor que tuvo anteriormente, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, S valía 1, ¿sí? Y si estarías así, anteriormente sabemos que R se había puesto en 1, ¿sí? Entonces eso quiere decir, digamos que depende también del estado anterior. Ahora si vemos, prestamos atención un poquito, vamos a darnos cuenta que también funcionaría como una memoria, ¿sí? Este circuito se llama latch, es una palabra en inglés que significa cerrojo. Esto quiere decir que me estaría guardando, ¿sí? El dato. Supónganse que yo le puse un 1, ¿sí? Y saqué la entrada, ¿sí? Ese 1 me lo está guardando, me lo está aguantando, ¿sí? Lo mismo pasa con el 0, ¿sí? Entonces se lo suele llamar, ¿sí? Al latch como la unidad básica de memoria de un bit, ¿sí? De acá, cuando se descubrió esto, se empezó, digamos, el desarrollo de todas las memorias y si bien existen todavía memorias de este tipo, después se fue reemplazando por otras nuevas tecnologías, pero sabemos que esta fue la primera y la unidad básica. Ahora, esto vemos que está hecho con compuertas NOR, ¿sí? ¿Qué pasa si yo la dibujo con compuertas AND? ¿Sí? De esta manera. Vamos a dejarlo así. Fíjense su tabla de verdad que es un poco al revés. El prohibido va a ser el 0,0, ¿sí? Y el Q, o sea, sin cambio, va a ser el 1,1. Y esto funciona lo mismo, igual que el anterior, nada más que las entradas se activan con ceros y no con 1, ¿sí? Por ejemplo, si mi entrada yo la quiero, o mi salida, perdón, la quiero prender, o mi motor, tengo que poner a la entrada S en 0, no en 1. A ver si... Ahí volviendo al circuito, ¿sí? Lo que tenía al revés era la salida. Ven de vuelta que si yo le pongo un 0, ¿sí? Se me prende acá la salida,
¿sí? Acá sería el estado de sin cambio. Y si le pongo un 0 en R, se me resetea la salida, ¿sí? O sea, funciona igual, pero en vez con 1 funciona con 0, ¿sí? Esto funciona con niveles de tensión. Después vamos a ver cuál es la diferencia. Y de vuelta, estos dos, ¿sí? Son dos flip-flop, ¿sí? Se les llama flip-flop RS, ¿sí? Por el nombre de sus patas. Y se llama que es, se le dice asincrónico. Asincrónico quiere decir que no depende de el tiempo, no depende de un clock, mejor dicho. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes ven, ¿sí? Cuando yo hago el cambio, ¿sí? Es automático, ¿sí? O casi al instante el cambio que se produce a la salida, ¿sí? Distinto va a pasar si yo tengo un flip-flop sincrónico. Y fíjense cómo cambia un circuito a otro. Si se fijan, lo voy a alejar un poco, es exactamente igual este a este, ¿sí? Nada más que se agregó dos compuertas A nuevas, donde una se conectan entre sí, y acá donde va a ir el clock, ¿sí? Y de vuelta sale la pata S y la pata R, ¿sí? Lo que tiene este es que aparte, cuando yo le agrego las AND, aparte de ser gobernado por el clock, vuelve a funcionar como si fuera el flip-flop RS hecho con las compuertas NOR, ¿sí? Vamos a ver cómo estaría funcionando este. Si vamos a apretar acá, ¿sí? Fíjense que el clock está en 0, ¿sí? En 1, perdón, ¿sí? Entonces, mientras está en 1, yo puedo realizar las modificaciones, ¿sí? O sea, funciona igual. Acá lo apago, acá lo prendo, ¿sí? O sea, funciona con el nivel del clock. O sea, esta pata tiene que estar siempre en 1. Ahora, ¿qué pasa si yo la pongo en 0? ¿Sí? Si la pongo en 0, fíjense que no se producen los cambios. Sería como una inhabilitación, ¿sí? De este circuito. O sea, lo que hace el clock solamente es no decirle lo que tiene que hacer, sino cuándo lo tiene que hacer. Si ven, yo apreté acá, vamos a apretar acá en 1, pero no se realiza el cambio. ¿Cuándo va a realizar el cambio? Recién cuando el clock se lo indique mediante un 1, ¿sí? Así como los circuitos sincrónicos, ¿sí? Están gobernados por un clock, quiere decir que el clock le dice cuándo lo tiene que hacer, ¿sí? Y su circuito le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí?